Buenas tardes. Nosotros somos el grupo B de la materia de Geología del Petróleo. A nosotros nos tocó explicar un poco sobre la fase sedimentaria. Los integrantes de este grupo son Andrea Santana Carrillo, Andrea Tola Guerra, John Omar González Céspedes Cusi y mi persona, Claudia Jessica Kaufman. Empezamos con la fase sedimentaria. La fase sedimentaria es un conjunto de rocas sedimentarias. Esto se distingue una con otra de acuerdo a su geometría, su litología, sus estructuras por las que están formadas la facie, la distribución de las paleocorrientes y los fósiles que se encuentran en ella asociados. Un medio sedimentario es una parte de la Tierra que se diferencia física, química y biológicamente de las zonas que son adyacentes. Es decir, que esto simplemente es un punto geográfico donde se acumulan los sedimentos. Entonces, cada lugar se caracteriza por una combinación particular de procesos sedimentarios y de condiciones ambientales, ya sean física, química o biológica. Y esto diferencia a las zonas adyacentes. El sistema depositacional. El sistema depositacional, estas están caracterizadas por facies y también están asociadas por asociaciones específicas que se relacionan genéticamente y también están limitadas por la discordancia de su superficie conforme equivalente. ¿Qué queremos decir con limitadas por discordancia? Recordemos que discordancia es una relación geométrica entre las capas de los sedimentos, que estas representan el cambio en las condiciones que se produjo eh, su proceso de deposición. Luego tenemos las categorías de ciclo. Las categorías de ciclo están formadas por sedimentos marinos. Los ciclos presentes en una sucesión cualquiera pueden subdividirse en ciclos de primer orden, ciclos de segundo orden y los ciclos de tercer orden. Los ciclos de primer orden se deben a causas regionales como los movimientos tectónicos o las variaciones eustásticas del nivel del mar, del nivel del mar. Em, Luego tenemos los ciclos del segundo orden. Pueden distinguirse en el interior de los del primer orden, como se ve en la imagen. Estas están en el interior de los del primer orden y están constituidos al menos por la asociación de los sedimentos de dos medios de sedimentación. Los del tercer orden están formados por los de un solo medio o un solo sistema deposicional. Luego tenemos los criterios básicos del, del análisis de fascia. El, Esto, como se ve en la imagen, se divide en la estructura sedimentaria. Se divide en las estructuras sedimentarias que están clasificadas de acuerdo a sus estructuras, que pueden ser estructuras orgánicas e inorgánicas. La clasificación de las estructuras sedimentarias pueden ser estructuras de estratificación lineal, de precipitación, de organismos de conductores de roca bioestratificación, de carácter de la superficie de estratificación, que son las marcas en el techo, y de estructuras de deformación. Las estructuras sedimentarias son ciertas disposiciones que presentan los elementos que poseen un sedimento. La importancia de las estructuras sedimentarias es que refleja la acción geológica y los procesos físicos y biológicos y químicos que intervienen en la sedimentación. En las estructuras nosotros podemos identificar si ha sufrido procesos químicos, si han sufrido procesos físicos, que prácticamente es la descomposición eh, y que esta, mm, ¿cómo le puedo decir? Que se nota visiblemente porque ya su fisiología de la roca cambia. Y biológicos, estas pueden ser formadas por los microorganismos y el mismo medio ambiente. Su interpretación definen los ambientes sedimentarios
ya que gracias a esto sabemos qué tipo de rocas sedimentarias tenemos con una estructura de sedimentación. Luego tenemos es que su importancia también es que estiman la profundidad y nivel de energía del medio. También esto nos genera una información acerca de la velocidad de energía del agente de transporte hidráulica y dirección de los agentes que a esta la generaron. Después tenemos las marcas de erosión. Después tenemos las marcas de erosión de corriente. En el punto 1 tenemos las semidepositacionales, que son generadas por la erosión de corriente sobre fondos arcillo-limosos, que posteriormente son rellenados por sedimentos de granulometría mayor, que son las arenas. Luego tenemos las marcas de herradura, que son originadas por la erosión de la corriente divergente que rodea un, un obstáculo que es sobre arcilloso. Después tenemos las marcas labradas por un objeto, que estas son huellas de arrastre o de impacto de partículas extremadamente irregulares. Como se puede ver en la imagen, esa es una roca que ha sido marcada. Quiere decir que es una huella que deja alguna partícula que es diferente, que al chocar le cambia la visibilidad de la roca o la superficie de la roca. Y luego tenemos la continua, que es de forma alargada o estirada en dirección longitudinal. Esta nos va a determinar la polaridad y dirección de la corriente. Cuando se observa el objeto que la determinó, indica el sentido de la paleocorriente. Recordemos que la paleocorriente es la corriente que existe durante la deposición de un sedimento en algún periodo determinado de la historia geológica. Luego tenemos las discontinuas, que son alineadas en punta de flecha dirigidas en el sentido de la paleocorriente, originadas sobre un lecho arcilloso, como se puede ver en la imagen, como se puede apreciar estas. Después tener la importancia de estas discontinuas es que se utilizan en la determinación para saber en qué sentido y en qué dirección de las paleocorrientes y la polaridad de los estratos, eh, ya que la, ya que la polaridad de los estratos simplemente es para determinar el techo o el tope y la base de los estratos. Son criterios. Luego tenemos las Broad Marks y Bounce Mark, que son producidas por el impacto de un objeto sobre un fondo arcilloso, pero la Broad Mark es más asimétrica y angulosa que la Bounce Mark. La importancia de la Broad Marks da la dirección y sentido de la corriente, y la Bounce Mark, por ser simétrica, da la dirección de la paleocorriente. Después tenemos las marcas de techo. En las marcas de techo tenemos las huellas de cristales, que producen un fondo limoarcilloso. Estos son procesos de disolución de cristales en el fondo que nos determina la polaridad de la capa o tope. Después tenemos las grietas de desecación. Estas son estructuras originadas por la evaporización del agua en sedimentos finos que marcan el tope de un estrato. Así como se puede apreciar en la imagen, este ha sido un sedimento, una estructura de sedimento fino que con el tiempo se ha evaporado el agua que tenían estos sedimentos, y ha ocurrido una desecación, una grieta, y esto nos marcan que es el tope de un estrato. Las huellas de las gotas de lluvia, como se puede apreciar en esta imagen, son pequeñas depresiones redondeadas formadas por el efecto de la lluvia sobre un fondo fongoso que es algo consolidado, y dan la polaridad de la capa, o sea, el tope también. Luego tenemos el de ordenamiento interno o análisis de paleocorrientes. Estas se desarrollan durante el depósito. Su importancia de este ordenamiento interno
es interpretar las condiciones del equilibrio, transporte y sedimentación. Sus estructuras posicionales son estructuras inorgánicas originadas por el proceso de carga que forman la estratificación por arrastre de fondo o por deslizamiento de pérdida de estabilidad. Esto involucra procesos no tectónicos. Tenemos las primarias, que son estructuras deformacionales plásticas verticales. Dentro de ellas se encuentran la laminación y estratificación planar, que es como lo dice su nombre, son láminas que están asentadas paralelamente, una sobre otra, entre o estratos que son menores de 1 centímetro y su espesor de las láminas paralelas son de 1 a 2 milímetros entre sí con la superficie superior. Después tenemos la laminación y estratificación cruzada, la disposición en el interior del estrato de láminas oblicua al límite superior o inferior del mismo, en donde cada lámina está separada de inmediato por una superficie de erosión. Se puede presentar en canales de río, canales marginales y antidunas de régimen flujo. Así como se puede apreciar en esta imagen están separadas por esta superficie de erosión. Aquí ha sido erosionada, entonces a este tipo de laminación se llama laminación cruzada, laminación y estratificación cruzada porque ha sido erosionada. Sin embargo, en esta de acá arriba tenemos la laminación y estratificación planar, que todas están alineadas entre sí, ahí como se puede ver, y son láminas delgadas de espesores muy pequeños. Luego tenemos los riples o rizadoras. Los riples o rizaduras son pequeñas estructuras onduladas que muestran una pendiente fuerte, que es un sotavento, que son de aguas abajo, y una suave barbolento, que son aguas arriba. Estas se originan por las corrientes de bajo flujo o por efecto del olaje. Según su morfología, pueden ser simétricos o asimétricos. Según la forma de sus crestas, se dividen en paralelos y linguoides. Los riples paralelos, crestas y vallas rectilíneos alineados paralelamente, formado por corrientes unidireccionales, como se puede ver en esta imagen de acá. Aquí nos representa un ripple paralelo, que todos están formados paralelamente, uno sobre otro. Después tenemos la linguoides, que presenta crestas discontinuas relacionadas con corrientes altas, que es este de acá, que no tienen sus crestas relacionadas, que están dispersas. De acuerdo al tamaño del grano, se conocen como megarriples, que estas son ondulaciones de gran tamaño producidas por un aumento de la velocidad de la corriente. Genéticamente se dividen en riples de corriente, que son originadas por flujos unidireccionales, quiere decir que solamente tienen una dirección, y los de oscilación, que son movimientos oscilatorios de las olas, que no tienen una sola dirección, sino son varias. La importancia de esta es determinar la polaridad en una serie estratigráfica. Después tenemos la estratificación o la laminación bimodal. Está formada por dos grupos de láminas orientadas, formando un cierto ángulo con, con el cual confiere una forma de espina de pez relacionándose con flujo y reflujo de marea. Como se ve aquí en esta imagen que tenemos acá, aquí estas son las laminaciones bimodales que forman un pequeño ángulo, y esta es la que
dice que tienen forma de la espina del pez y este tipo de laminación se relacionan con los flujos y los reflujos de las mareas. Después tenemos la estratificación o laminación flasher. Es cuando los segmentos finos que son transportados en suspensión se decantan únicamente en valles ubicados entre las rizaduras, preservándose lentes de arcilla en material arenoso. Y tenemos el flasher y el lenticular. La estratificación y laminación lenticular o lise es cuando la proporción de las arcillas dominan sobre la arena. La arcilla cubre completamente la rizadura bajo la forma de laminaciones onduladas, preservándose los lentes de arena en material arcilloso. En esta imagen. Aquí en esta imagen tenemos la estratificación de herringbone o la espina de pescado. Estas son estructuras que están conformadas por laminaciones de muchas direcciones en un mismo cuerpo de arena, como se puede ver aquí. Y tienen la forma de la espina. Luego tenemos las estructuras postdeposicionales. Entre ellas tenemos la estratificación eh, y o laminación convulta. Las estructuras postdeposicionales son estructuras inorgánicas que estas son originadas por el proceso de la carga de la estratificación. Esto se debe al arrastre de fondo o al desplazamiento de pérdida de estabilidad. Esto sí involucra los procesos que son no tectónicos. Tenemos la primaria, que estas estructuras deformacionales plásticas verticales. Dentro de ellas se encuentran la estratificación y o laminación convulta. Estas son estructuras formadas por pequeños pliegues que muestran internamente laminaciones cruzadas. Su origen de estas se deben a los movimientos laterales del sedimento blando, a deformación o a deformaciones de crestas de rizaduras por desplazamiento lateral en estado de liquefacción. ¿Qué queremos decir con el desplazamiento lateral en estado de liquefacción? Quiere decir que hay un desplazamiento lateral cuando hay un cambio de estado, que quiere decir que una sustancia pasa de gaseoso a líquido. Sí, como consiguiente tenemos las estructuras de carga. Estas son definidas como protuberancia deforme irregular, la cual se forma por la presencia de una capa arenisca sobre el nivel sedimentario de la naturaleza hidroplástica saturada por aguas que se relacionan con ambientes turbídicos y facies asociadas. Como podemos observar en esta imagen, tenemos las estructuras de carga, que son estas protuberancias que se ven en esta imagen. En esta imagen, estas protuberancias son las que se forman gracias a las cargas de, a las cargas sobre el nivel. Después tenemos las estructuras de almohadilla o pseudonódulos, que estas son protuberancias de forma irregular, que no poseen estructuras de los estratos. Es deformada, presenta forma variada y dominan las formas planas y cóncavas hacia el techo y convexas hacia la base. ¿Qué quiere decir? Que no es igual que estas las estructuras de sobrecarga. Estas sí son irregulares, pero tienen un poquito más de similitud que estas. Estas eh, no tienen una estructura definida, mayormente son planas, son protuberancias planas y cóncavas, que estas se encuentran en el techo y son convexas hacia la base. Luego tenemos la estructura de inyección. La estructura de inyección del material arenoso
o fino, recubriendo otros materiales ya que han sido depositados. Los volcanes de arena se presentan en estratificación individual, varía de 2 a 10 centímetros. ¿Cómo se puede notar en esta imagen? Esta de acá. Después tenemos las estructuras slooping o de derrumbe. Estructuras generadas por empuje laterales en sedimento blando. El movimiento inicial puede ser gravitacional o sísmico. Después tenemos los cantos de arcillas armados. Estas son esferas elipsoidales de arcilla envueltos en superficie pequeños, cantos superficiales que forman una costra que protege el canto. Como se ve en esta imagen, es de forma circular, están envueltos por cantos superficiales. Estos son los cantos de arcilla armada y estas son las estructuras de slooping o de derrumbe. Seguidamente tenemos las estructuras diagenéticas o secundarias. Las concreciones. Más irregulares que durante la diagénesis debido a los sedimentos tienden a concentrarse en ciertas partes de la roca, acumulándose a menudo alrededor de un núcleo. Aparecen arcillas ferruginosas, calizas, charts, yeso, varita, óxido de magnesio, fosfato de calcio. Después tenemos el nódulo. El nódulo es una estructura esférica y ovalada, cilíndrica, hueca, acumulándose a menudo en riolitas nodulares, esferulitas, arcillas, areniscas, anhidritas. Este de acá es el nódulo. Después tenemos la roseta. Disposición simétrica de cristales, tales como la varitina, la calcita y el yeso. Como se puede ver aquí en la imagen, son de disposición simétrica. Después tenemos las esferulitas. Son cuerpos esféricos con estructuras radiales, tamaños de centímetro de diámetro. Se forman por precipitación tardía de un gel coloidal. La geoda, formas subesféricas con interior hueco, como se puede apreciar en esta imagen, reenvoltura exterior de calcedonia y el revestimiento interno de drusa. Luego tenemos septaria, es de estructura de forma subesférica de 15 a 40 centímetros de diámetro, poseen dos sistemas de grieta, uno radial, cuyas figuras se ensanchan hacia adentro, y otro concéntrico, cuya intersección con la radial produce un trazado poligonal. Después tenemos la superficie de presión disolución. Esta surge por presiones o esfuerzos dirigidos, depositándose los residuos de disolución a lo largo de la superficie. Las estilolitas, superficie limitante irregular en forma de suturas desarrollada en algunas calizas, generalmente independiente de los planos de estratificación. Y por último tenemos los conos encajados, que son tipos de estructuras por cono que se encajan uno por otro. Que se puede apreciar en esta imagen. Estos son los conos encajados. En esta imagen tenemos la geometría de los cuerpos, una laguna, tenemos un cono de inyección, que es un depósito de aluviales, tenemos un canal meándrico, tenemos delta. Ahora vamos a hablar sobre el análisis litológico. Esto es un estudio microscópico de las areniscas. Su composición mineralógica. Trama, que está compuesto por cuarzo, feldespato,
fragmentos de roca. Tenemos la matriz, que son minerales arcillosos, el cemento, que son anhidrita, yeso, los minerales de accesorio. Luego tenemos las características y propiedades de los sedimentos. La granulometría. La granulometría se ocupa de medir propiedades físicas de los sedimentos y de analizarlas dentro del contexto de las poblaciones estadísticas con el fin de derivar algún tipo de pista que conduzca a una interpretación de los mecanismos de transporte. Esto quiere decir que la granulometría nos va a ayudar a medir propiedades físicas de, de los diferentes tipos de roca y nos va a ayudar a analizarlas también. Luego tenemos el tamaño de los sedimentos. El tamaño de los sedimentos de las partículas sedimentarias está expresado en términos del diámetro nominal, el cual es el diámetro de la esfera que tiene el mismo volumen que la partícula. Consiguiente tenemos a la textura, que en esto involucra el tamaño de grano, la redondez y esferidad, la disposición u orientación de la matriz y el cemento, y la porosidad. Las razones para analizar el tamaño del grano. El tamaño del grano se considera una medida descriptiva básica del sedimento y por tanto debe ser siempre considerada. Las distribuciones del tamaño de los granos es una característica fundamental en la determinación de ambiente sedimentario. El estudio detallado de las distribuciones del tamaño de los granos pueden arrojar información sobre los mecanismos físicos que actúan durante el transporte y la depositación. O sea que necesitamos analizar el tamaño del grano para que esto nos dé un estudio detallado de las distribuciones del tamaño de los granos. Esto pueden darnos la información sobre qué mecanismos físicos actúan sobre el transporte y la depositación de estos granos. El tamaño del grano está relacionado con otras propiedades petrofísicas, tales como la permeabilidad y la porosidad. Recordemos que la permeabilidad es ya, recordemos que la permeabilidad es el sistema el cual tiene comunicación en una roca, sobre una roca, comunicación para que los fluidos fluyan entre sí. Y la porosidad es el espacio que hay entre los poros de una roca. La forma de los granos. La textura superficial. La aplicación del microscopio electrónico hizo posible la observación detallada de la textura superficial de los granos. Las texturas resultan de la interpretación de tres factores principales, que son la forma en que se rompe el grano, la destrucción de la superficie debido a impactos con otro grano, la modificación de la superficie por solución química y redepositación o reprecipitación. La mayoría de estos granos de cuarzo muestran juegos de microfracturas espaciados de 1 a 10 micrones. Su apariencia es de laminación fina y guarda relación con la estructura cristalina.
Después tenemos la redondez, que es un atributo de la forma que está relacionado con lo afilado o curveado de su borde. Teóricamente, la redondez expresa la relación entre el radio de bordes y esquinas individuales. La esfericidad. La esfericidad define el grano en que la partícula se aproxima a la forma de una esfera, es decir, que parecidos o iguales son las tres dimensiones mutuamente perpendiculares de la partícula. Después tenemos la matriz, que esta está constituida por el material fino que rellena los espacios vacíos entre granos. Típicamente, este material está representado por arcilla dietrítica o material. Las arcillas dietríticas están representadas por material muy fino, menor a 3 micrones, 0, que es igual a 0,03 milímetros. Generalmente estos minerales son silicatos hidratados de aluminio, por lo común con algunos reemplazos de hierro y magnesio. La cementación es la precipitación de un material alrededor de los granos que conforman la roca. Un cemento es una sustancia cristalina que ha precipitado dentro de los poros de un sedimento después de que es depositado. Debe ser distinguido de la matriz, ya que esta es un material de origen sin depositacional. Después tenemos los cementos de carbono. Estos son precipitados de las soluciones que obtienen el carbonato de calcio, tanto como las aguas cognatas que salen de los sedimentos de compactación, como de la disolución de las conchas. Los cementos de sílice son comúnmente cementadas en varios grados por la sílice, que en forma general destruye la porosidad de esta. El efecto de estas arcillas dentro de los poros de las arenas puede ser altamente destructivo o beneficioso. El tipo de arcilla en la arena tiene un efecto fuerte sobre su permeabilidad. Las arenas petrolíferas que contienen este tipo de arcilla pueden ser económicamente rentables. Porosidad y permeabilidad. La porosidad en una roca está representada por el conjunto de espacio vacío en respecto al volumen total. El sistema de poros presentes en la roca pueden ser formados en el momento de la depositación de los sedimentos. Esta porosidad se reconoce como porosidad primaria. Quiere decir que la porosidad es el, el conjunto que hay en una roca, en los espacios vacíos con la que están formando una roca. Mientras que durante la etapa de diagénesis, como consecuencia de la disolución de granos lábiles fácilmente disueltos y cemento formado durante una etapa temprana, se generan espacios porosos designados como porosidad secundaria. La porosidad primaria está controlada inicialmente por la depositación de los sedimentos y por las características texturales tales como la uniformidad del tamaño, la forma, el empaquetamiento de los granos, o posteriormente en la etapa de diagénesis por compactación, formación de cemento y disolución. La secundaria se genera a partir de la formación de poros y fracturas, inducidas, puede ser naturales, por disolución de granos lábiles, cuya disolución parcial origina espacios porosos denominados poros intragranulares. La permeabilidad es una medida de la facilidad con que un fluido atraviesa un material poroso. Quiere decir, la permeabilidad es el espacio que tiene conexión entre sí una roca, y que en este fluyen más fácilmente los fluidos. Y esta característica petrofísica está controlada por el tamaño y la forma de los poros a su grado de conexión. Se determina a partir del volumen del fluido que atraviesa una longitud de roca porosa de sección constante en un tiempo determinado. Después tenemos un análisis litológico.
Siguiendo el tema, tenemos el tema número 2, que son estructuras sedimentarias orgánicas o biogénicas. Continuando con el tema, tenemos un tema 2, que son las estructuras sedimentarias, orgánicas y biogénicas. Las estructuras sedimentarias orgánicas son estructuras que están formadas por la actividad de los organismos dentro o también puede ser por encima de un sedimento que no está consolidado. Estas se clasifican en las estructuras de bioturbación, en las estructuras de bioestratificación o constructores de roca, también en las estructuras de biodepositación. Las estructuras de bioturbación tenemos como concepto que estas son estructuras que reflejan la interrupción de la fábrica sedimentaria y de la estratificación a partir de la actividad de organismos. Estos organismos pueden ser pistas o trails, que son estructuras continuas de desplazamiento que tienden a ser superficie o subsuperficiales. Después tenemos las pisadas, huellas o tracks, son impresiones dejadas en el sedimento por un organismo en actividad de locomoción, ya sea vertebrado o invertebrado. Tenemos rastrillas o trackways, que son sucesiones de pisadas por actividades locomotoras de varios organismos. Como se puede ver en la imagen, son huellas. ¿Sí? Son huellas. Dentro de la estructura de bioestratificación o constructores de roca, tenemos los constructores de roca. Entendemos que estos consisten de rasgos de estratificación impedidas por la actividad de organismos, y estas se dividen en constructores de roca, destructores de roca y interpretación de otras trazas morfológicamente distinguibles. Dentro de los constructores de rocas tenemos los estrematolitos, que se caracterizan por una laminación ondulada y un relieve acentuado que determinan la agitación del agua. Tenemos, como se puede ver acá en esta imagen, son laminaciones que son onduladas y su relieve un poquito acentuado, como en esta parte se puede ver, y esto nos determinan la agitación del agua. Tenemos las estructuras arrefales, que estas estructuras nos dicen que son capaces de construir colonias rígidas, que son resistentes al oleaje y determinan qué tipo de características hay en el ambiente. Las mallas de alga, en esta imagen, son estructuras formadas por algas filamentosas, verdes, azules, y estas nos determinan las condiciones de sedimentación. Por consiguiente, tenemos los destructores de roca,
Dentro de las destructoras de rocas tenemos los ignofósiles, que es el registro de una sucesión de trazas fósiles que aparece recurrentemente a lo largo del tiempo geológico y que corresponde a, a determinados parámetros ambientales. Su importancia de los ignofósiles es que nos determinan las condiciones deposicionales. Tenemos las ignofábricas, que se refieren a todos los aspectos de textura y estructuración interna de un sedimento resultante de la bioturbación y bioerosión en cualquier escala. Estas se clasifican estas se clasifican en tres tipos. Texturas bioturbadas, por ejemplo, excavaciones densas y tortuosas. Tenemos la bioturbación menos intensa, que presenta un moteado de bioturbación. Y tenemos la interpretación de otras trazas morfológicamente distinguibles. Eh, de acuerdo al tipo de ambiente, se las reconoce en tres grupos, que son las marinas, las transicionales y las continentales. Por consiguiente, tenemos la interpretación de otras trazas morfológicamente distinguibles. Que, como dije, son de acuerdo al tipo de ambiente que se reconocen, se dividen en tres grupos, que son las marinas, las transicionales y las continentales. Tenemos las estructuras de biodepositación. Estas estructuras de biodepositación son estructuras que nos reflejan la concentración y la producción nos reflejan la producción del sedimento por la actividad de un organismo. Dentro de estas estructuras de biodepositación tenemos los cropolitos, los pellets fecales, que son bolas fecales. En esta de acá, en los cropolitos, son concreciones fecales fosilizadas de peces, reptiles, pájaros o mamíferos. Son, son fósiles de las concreciones fecales. Son de estos tipos en millones de años que han pasado con el tiempo, que pueden ser de peces, de reptiles, de pájaros o también de mamíferos. Y estas a veces son de carácter fosfático. Después tenemos los pellets fecales, las bolas fecales. Estas son pequeñas masas de excrementos de invertebrados. Aquí solamente habla de los invertebrados y estas poseen un diámetro entre 2 a 3 milímetros. Clasificación etológica de las trazas. Se ha reconocido 8 tipos de conductas controladas genéticamente, pero están filogenéticamente restringidos. En estas son la cubichnia, que son trazas de reposo, la traza de reptación, de las trazas de nutrición, las trazas de alimentación, trazas de morada, de escape, trazas de morada y alimentación. ¿A qué nos referimos con trazas? Nos referimos que las trazas, por ejemplo, es un elemento traza en sí, que se define como un elemento que está presente en una roca en concentraciones que son menores al 0,1%, mil partes por millón, y estas son capaces de sustituir elementos
mayores en los minerales que son formadores de la roca. Después tenemos la clasificación de las ignofacies, pues, que son, estas son las clasificaciones de la ignofacie. Son las girolites, que son estructuras biogénicas de desarrollo helioidal, que son regulares. Después tenemos los escolitos. Estas son estructuras biogénicas de perforación vertical, o puede o no tener revestimiento externo e interno. Su sección es circular y es lisa. Estas son indicativas de niveles de energía relativamente altos, tanto como la ola como de corriente. El sustrato es particularmente suelto o cambiante. Después tenemos la opiomorfa, que son perforaciones ramificadas con un entramado tridimensional horizontal, oblicuo o vertical, preservado como relieve completo. El revestimiento exterior se caracteriza por una textura bulbosa, densa, distribuido por pelts, material arenoso oxidado. Después tenemos la planolites, que son marina de energía media, que son perforaciones subhorizontales de superficie externa, suaves en revestimiento. Estas tienen una forma cilíndrica y una sección circular. Después tenemos la Teichutnus, que son perforaciones horizontales con sprites protrusivos apilonados verticalmente. No presentan recubrimiento externo, su desarrollo es lineal. Tenemos talacinoide, que son estructuras biogénicas de formación horizontal. Estas son profundas ramificaciones en forma de T o en I, no presentan un revestimiento. Y su relleno es activo de tipo menisco, que se preserva como relleno completo. Tenemos pteridolites, que son conjuntos de perforaciones cilíndricas apretadas y profusas de desarrollo sinuoso, 180 grados y paralelo al alargamiento del tronco perforado. El relleno pasivo es arenoso y sin estructura. La cruciana es característica de substratos no consolidados. Estas están pobremente encogidos y subtidales, niveles de energía moderados en agua somera, encima de la base de las olas. Tenemos las glosifungites, no permiten el diagnóstico de la paleobatrimetría, pero sirven para determinar paleoambiente y el tipo de usuario. Son de amplio rango ambiental, pero solo se desarrollan en substratos firmes no litificados. Los nereites son pistas meandriformes que presentan un eje central, a cuyos lados se desarrollan formas que asemejan las pequeñas hojas, finamente estiradas y en contacto unas con otras. La anchura de la huella es del orden de 1 a 2 centímetros. Después tenemos Rhizocaralium, que son los tubos que presentan porciones arqueadas sucesivas. Son relativamente gruesos y pueden disponerse oblicua o paralelamente a la estratificación. Probablemente esto se deban a los crustáceos. Y por último tenemos Zoopicus, que bajo esta denominación se agrupan varias formas, entre las cuales se encuentran Cancelopicus y Spiropiton. Presentan una serie de ramificaciones en forma de espiral que parten desde el eje central. Después las aplicaciones de la icnología en la industria petrolera. Eh, Los estudios de afloramiento o testigos de corona reservorio indican el análisis de estructuras biogénicas que proporcionan información de alta resolución sobre la... Esto modifica de las propiedades petrofísicas de un reservorio o calidad de un yacimiento. También caracteriza e interpreta fases sedimentarias en términos de procesos y ambientes sedimentarios, que nos ayudan a la interpretación más que todo de la fase.
También nos ayuda a determinar las variaciones que son relativas al mar o de determinación estratigráfica. Nos ayuda a confirmar y a precisar la interpretación paloambiental. Y las estructuras son suspensívoros rellenadas en forma pasiva, incrementan en forma significativa la porosidad y la permeabilidad. Y las reducciones de porosidad y permeabilidad son comunes cuando la bioturbación es producto de la actividad del organismo depositívoros que rellenan en forma activa las excavaciones. Tenemos el análisis de facies y ambiente. Los análisis ignológicos deben focalizarse en aspectos paleoecológicos. Recordemos que paleoecológico, la paleoecología, más que todo es una huella o una marca. No, perdón, la paleoecología es una rama de la paleontología que estudia los organismos y los ambientes que son del pasado. Esto se da gracias a los registros que encontramos en los registros geológicos. Estos pueden ser fósiles o estratigráficos. Esto nos ayuda a reconstruir las relaciones ecológicas entre los organismos y los ecosistemas que están presentes en la Tierra durante las diferentes, que estuvieron presentes realmente en las diferentes eras geológicas. Las aplicaciones en estratigrafía secuencial, la identificación de suites de estratos firmes y duros en sucesiones clásicas posibilita delinear y correlacionar superficies de valor aleoestratigráfico cuyo reconocimiento es clave en estratigrafía secuencial. Como tema número 3 tenemos los tipos de facies. Empezamos con la litofacie. Esto alude exclusivamente a los aspectos litológicos de un conjunto de estratos que son correlativos por las condiciones físico-químicas que reinaron durante su depósito. La litofacie más que todo nos va a mostrar exclusivamente los aspectos de la litología de cada conjunto de estratos que hay en una roca. Tenemos las simbologías de facie, tenemos las biofases, que esta se refiere a los aspectos paleontológicos y a las condiciones reinantes durante el periodo. Estas biofacies se refiere más que todo a lo paleontológico. Luego tenemos una columna estratigráfica del lago de Maracaibo, como se puede ver aquí. En esta columna estratigráfica tenemos información de la edad, tenemos de las formaciones que se formó en cada edad, tenemos los gráficos de los fósiles que se fueron desarrollando en cada formación y en cada edad, y tenemos los fósiles marcadores. Tenemos las microfacies, que es un conjunto de características litológicas y paleontológicas observadas al microscopio en láminas delgadas, que son secciones finas, y correlativamente a las condiciones genéticas que controlaron su depósito. Como se puede ver en la imagen, esto de acá es una imagen microscópica que se pudo determinar que tienen unas características litológicas y paleontológicas en láminas delgadas, que son secciones finas. Tenemos el análisis de petrografía de sección fina. Más que todo, esta petrografía detallada de secciones finas, más que todo se realiza utilizando microscopios, porque son partículas muy pequeñas.
y no se puede observar a simple vista, así que se necesitan microscópicos petrográficos o binoculares. Y este análisis, más que todo, incluye la identificación de las características de sus texturas y sus mineralogías. La terminología de clasificación de las areniscas se realiza en base a las establecidas por Fogg en 1980. Después tenemos el análisis de SEM, que es en escáner microscópico electrónico. Este tipo de análisis nos permite identificar y también además de las características de las texturas de los granos que constituyen el esqueleto de una roca, cómo está compuesta, el origen de las arcillas que hay en esa roca, ya sean diatríticas o autigénicas, así como también la relación diagénica de las areniscas. Y continuando con esto, tenemos los ambientes sedimentarios. Como se puede ver en la imagen, tenemos este es un escáner microscópico electrónico de textura y mineralogía de la diatrítica, cómo está formada. Aquí dice que las areniscas de grano muy fino, que son superior moderadamente a bien escogida. Son altamente friables. Tenemos la mineralogía diagenética. Y las características del yacimiento que hay en este yacimiento que se ha visto en un escáner microscópico es que la porosidad es buena, comprendiendo macroporos integranuales finos. Y dice que la garganta de los poros son altamente variadas en tamaño, pero generalmente son pequeñas como resultado de los comunes granos angulares. Bueno, ingeniero, hasta aquí hacer mi presentación. Ahora le toca a mi compañero González John. Él le va a explicar un poquito más sobre la electrofase. Ya. Bueno, continuando con el tema, en la defensa de la diapositiva, dice, electrofacies es un conjunto de respuesta de las diagrafas que se caracteriza por un extracto y permite que éste puede ser diferenciado de otros que le rodean. Bueno, ¿a qué nos referimos con diagrafas? Cuando hablamos de la palabra diagrafa, es un sondeo de capacitación vertical a la hora de hacer una perforación que se realiza al suelo, ya que esto presenta diferentes tipos de características. Como podemos ver ahí, una característica puede ser un cilindro, la otra puede ser una simétrica, la otra puede ser irregular. ¿Ya? Entonces las diagrafas vemos claramente son un grupo de sondeo. Es como podemos decir, donde hacer sondeo para encontrar con exactitud o para ser exactos, para encontrar un hidrocarburo a la hora de perforar. Pero ahí podemos ver 5 tipos o 5 ejemplos para hacer un sondeo. Siguiente, por favor, sería El siguiente sería las fases sedimentarias a su relación con las trampas estratigráficas. Cuando hablamos de los sedimentos, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de la palabra sedimento, estamos hablando en general de todas las rocas, ya que pueden ser estas rocas químicas o bioquímicas,
que están formados por, que llegan a estar, que se llegan a estar formados por acumulación de pequeños sedimentos. ¿Cómo podemos decir cómo se acumula un pequeño sedimento? Ya puede ser por las formaciones, puede ser por la transformación de los ríos, por el transporte, puede ser por la temperatura, puede ser varias razones que afectan para que se llegue a formar un sedimento. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de trampas estratigráficas? Ahí dice la diapositiva que se debe recordar que las trampas estratigráficas primero son el resultado directo del ambiente del sedimento, es decir, que de la naturaleza. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que una trampa estratigráfica es una estructura geológica que hace posible la acumulación y la concentración del petróleo, manteniéndose atrapado y sin posibilidad de escapar de los poros de una roca permeable. ¿A qué nos referimos con eso? Ya que una trampa estratigráfica se dice que es una estructura geológica, hace que no pueda escapar el petróleo, sino queda atrapado el petróleo. ¿Dónde queda atrapado el petróleo? En una roca permeable. A eso se refiere. Bueno, como veremos en el siguiente, por favor. En el siguiente podemos ver un ejemplo de diagrama de fases y podemos ver la clasificación de las rocas carbonatadas. ¿Qué son las rocas carbonatadas, primeramente? Las rocas carbonatadas, hablamos de rocas, podemos ver que hay diferentes tipos de roca. Puede haber hay rocas pequeñas, rocas grandes, diferentes tipos de roca se puede ver. Pero sabemos que todas las rocas no está formada por un solo sedimento, sino una roca puede estar formada por minerales, puede estar formada por cuarzo, puede estar formado por diferentes tipos. Por ejemplo, decimos generalmente que las rocas se llegan a dividir de diferentes maneras. Generalmente pueden ser granos. Por ejemplo, podemos decir las rocas se llegan a dividir de lo más bajo hasta lo más grande. ¿A qué nos referimos con eso de lo más bajo? De lo más bajo podemos decir que las rocas son, como por ejemplo la arena, el lino, son menores, son de grano fino. En pocas palabras podemos decir que son de grano fino. ¿Por qué? Porque su valor es menor que 2 milímetros. Cuando hablamos de rocas mayores, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a estas rocas mayores cuando son mayores a 2 milímetros. Como por ejemplo, ¿qué? La rudita. Es un grano, pero es mucho más mayor a 2 milímetros. Siguiente. Ahí vamos a ver el siguiente aspecto, por ejemplo. Veremos en el siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, vamos a ver una metodología en el análisis de facies. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, vamos a hablar de un modelo de facies. ¿Qué quiere decir? Las características de comportamiento de un ambiente. Cuando hablamos de facies, ¿a qué nos referimos? Hablamos de facies físico, químico y biológicos. Cuando hablamos de lo físico, estamos hablando del color, de la textura, de la estructura. Y cuando hablamos de lo físico, ¿cómo está formado realmente una roca? Puede estar formado por el color, puede estar formado por la textura y por la estructura. Y cuando hablamos por químico o químicos, ¿cómo realmente está formado la roca? Puede estar formado por una roca siempre, como habíamos dicho, no solo es una roca, sino una roca siempre va formada por minerales. No solo tiene mucha relación con la mineralogía. Cuando hablamos de lo biológico, hablamos también de los contenidos fósiles.
Entonces podemos ver claramente que las rocas son, no todas las rocas son lo mismo, son muy diferentes. Siguiente. Bueno, ahí vamos a ver descripción de fases en muestra de canal. ¿Cuándo son muestra de canal? La descripción de fases en muestra de canal, podemos hablar claramente de fases. ¿Cómo son las fases S? ¿A qué nos referimos con fases S? Nos referimos a que las fases S son fragmentos de arenisca de grano grueso o conglomerado. Estos arenisca de grano grueso conglomerado podemos decir, son cómo está realmente compuesto una roca. Todas las rocas no son iguales, como habíamos dicho anteriormente. Estas rocas tienen diferentes tipos, puede ser fragmentos de roca, fósiles. Todas las rocas nunca no van a ser lo mismo. Por eso ahí vamos a llegar a conocer varios tipos de fases. Por ejemplo, el siguiente. En el siguiente veremos, vamos a ver fases S3. ¿Qué es un fase S3? ¿Qué es un fase S11? Las fases S3 son fragmentos de arenisca, de grano medio y grano grueso, que moderada y son, podemos decir, a la vez son de grano medio, a la vez son de grano grueso. Por ejemplo, pueden ser menos de 2 milímetros, pueden ser 1,5 milímetros, pueden ser arriba de 2 milímetros. Esos son la fase 3. En cambio, la fase S11 son fragmentos de arenisca, de grano fino. Cuando hablamos de grano fino, ¿a qué nos referimos? Que podemos hacer una decoración en la casa, que podemos usarlo para hacer la construcción, o mayormente para los departamentos, condominios. A eso nos referimos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de fases S2, estamos hablando de fragmentos de arenisca de granos muy fino y con laminaciones muy delgadas, generalmente discontinua, de material lútico. Sabemos que las rocas, la mayoría de las rocas, el 90% de las rocas, presentan diferentes tipos de laminaciones. Pueden ser general, pueden ser laminaciones horizontales, pueden ser laminaciones verticales, presentan muy diferentes tipos. Ahora, ¿qué se refiere a la fase S1? La fase S1 son fragmentos de arenisca, de grano fino, a medida de materiales, puede ser a medida que están formados por materiales que, por ejemplo, formados por materiales de la arcilla o de las materiales orgánicas. Como podemos decir que son materiales más gruesos, como podemos hablar de los ripios, que son serían como, podemos decir, son rocas conglomeradas de grano fino, o de grano muy grueso. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de fases ST, de los fragmentos de limonita de color verdoso, rojizo, de marrón, hablamos de diferentes tipos que presenta la naturaleza. Por ejemplo, la fase L son fragmentos de lutita. Todo lo que podemos encontrar, observar, por ejemplo, los ríos, todo esto podemos encontrar. Los sedimentos, las formaciones de la roca, cómo realmente están formados, cómo está realmente su estructura. Pero todo eso podemos llegar a encontrar, verlo. Siguiente. Bueno, continuando con la fase H. ¿Qué es la fase H? La fase H son fragmentos de lutita, con pequeñas intercalaciones de láminas, de material limolítico, arenisca de grano fino.
Cuando hablamos de fragmento de lutita, ¿qué nos referimos? Nos referimos que son de materia, estos son para que se usan mayormente para material de las avenidas, la construcción, para la avenida, para las calles. Este material es de que puede ser mucho duradero, muy bueno para la sociedad. Esa sería la fase H. Son fragmentos de lutita, pero están formados en láminas y son de grano fino. Siguiente. Bueno, ahí vemos la técnica de identificación facies en nuestra muestra de canal. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, sabemos que para trabajar o para hacer una muestra siempre se usa diferentes tipos de estándar. Nunca, para cualquier cosa siempre se usa un diferente tipo de estándar. Nunca va a ser lo mismo, ¿cierto? También podemos decir que, como habíamos dado a conocer, que la formación de una roca nunca va a ser lo mismo que la formación de una arena o de un estrato. ¿Sí o no? La formación de la roca, por ejemplo, las rocas, ya habíamos dicho, son diferentes tipos, se forman con diferentes tipos de acumulación de sedimentos. ¿Sí o no? Esas son las técnicas. Entonces tienen diferentes tipos de estándar para hacer una medición. Siguiente. Bueno, vamos a hacer la descripción de algunas fases en núcleo. Dice, la fase S arenisca de granos gruesos conglomerados, subangular redondeado, pobre y moderadamente escogida con abundante resto de plantas, plastos y arcilla. Y la fase S11 se refiere, ¿a qué se refiere? Se refiere a la arenisca de grano fino y medio, que bien, estas se pueden decir que están cruzadas y paralelas. ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es su fin o qué utilidad le podemos dar? Para esto nosotros podemos dar una utilidad, por ejemplo, fases S1 se utiliza en la construcción, para una casa, para una vivienda, o para hacer un retoque, para hacer un adorno. Son areniscas, pero están formados de arcilla. Y eso hace que se vea una estratificación cruzada en la fase S. Siguiente. Ahora vamos a pasar al siguiente. Por favor, ahí vamos a ver mucho más. La fase es S11. ¿Qué es la fase S11? La fase S11 son areniscas de grano fino a medio subangular y subredondeado que bien escogida lo muestra intercalaciones de lentes de lutita y localmente puede observarse estratificación cruzada. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que la fase S11 son grano fino. O sea, ¿dónde podemos encontrar esto? Aquí en Santa Cruz podemos encontrar en la Angostura, podemos observar, ahí podemos ir a ver, observar cómo están formados en láminas. Y la fase S2 se refiere a la arenisca de grano muy fino. ¿Y para qué? ¿Para qué se usa eso? Eso se usa, por ejemplo, se puede usar como para los lentes. Bueno, todo esto fácil tiene diferentes aplicaciones donde uno puede usarlo. Incluso nosotros podemos llegar a conocer. Hablando de esta fase, podemos llegar a conocer, dar a conocer cómo está formado, cómo es su estructura, todo eso. Siguiente. Bueno,
siguiente sería las fases S3. Las fases S3 son de arena de granos medio y grueso, bien escogida con intercalaciones esporádicas de lentes y claustros de lutitas. Las fases ST. Las fases ST son limolita gris y gris verdosa, localmente fosilífera. Bueno, como habíamos dado a conocer, son diferentes tipos de fases que tienen diferente utilidad en todo campo, ya sea para una construcción, ya sea para una avenida, ya sea para una casa, ya sea para un dormitorio, que podemos usar, dar una decoración con eso. Siguiente. Ahora vamos a ver la fase L. ¿Qué son las fases L? Las fases L están formadas de lutitas. Son de color gris oscura, finalmente laminada, con intercalaciones locales de lentes. ¿Qué son las fases H? La fase H son lutitas gris muy finamente laminada, que tiene diferente, podemos usar esa para la formación de los lentes, podemos usar cómo está formado. Bueno, hasta aquí hemos visto los diferentes tipos de fases. Hemos visto la fase L, hemos visto la fase H, hemos visto cómo están formados, hemos visto cuáles son las trampas estratigráficas, cómo está formada una roca. Todo hemos llegado a conocer un poco, hemos dado a conocer un poco a lo más profundo. Ahora, en el siguiente veremos algo más, por favor. En el siguiente, como podemos ver, hablamos de, ya que habíamos visto de todas las fases, la fase H, la fase S11, la fase S2, ahora vamos a hablar de las fases y su relación con la porosidad. Y la relación con la porosidad. Ahí vemos 4 campos, 4 fases. La fase es 1, megaporoso. Fase 2, macroporoso. Fase 3, mesoporoso. La fase 4, microporoso. Bueno, vamos a dar a conocer cada uno de estos fases. Por ejemplo, ¿a qué se llega a referir cuando hablamos de megaporoso? Se dice cuando hablamos de la palabra megaporoso, nos referimos que la porosidad en la cantidad de poros que se encuentra en la superficie. Es la porosidad que se encuentra en la superficie. Y cuando hablamos de macroporoso, ¿qué es macroporoso? Macroporoso es un material sólido y poroso, con carácter natural y sintético, de tamaño medio, se puede decir, no tan, se puede hablar como, habíamos hablado de las rocas carbonatadas. Las rocas carbonatadas tienen un tamaño entre la arenisca fina, habíamos dicho que la arenisca fina y son finos porque son menores de 2 milímetros. En cambio, cuando son mayores, son a partir de 2 milímetros, ¿no ve? Entonces, sería macroporoso, se refiere que son materiales sólidos y porosos, ¿cierto? Ahora, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando de mesoporoso? ¿A qué se refiere? Se refiere, cuando hablamos de mesoporoso, podemos decir que es un material que contiene poros con diámetros podemos decir con diámetros entre 2.5 o diámetros 1,5. Tanto puede ser mayor, a la vez puede ser menor. Y cuando hablamos de microporoso, ¿qué es? Podemos decir que es un material que se ofrece a todo tipo de habilidades. Es un material que puede ser manipulado, en otras palabras. A eso se refiere estos 4 campos.
Bueno, veremos a continuación el siguiente. La estratigrafía secuencial. ¿Qué es la estratigrafía secuencial? Es el análisis estratigráfico de conjuntos o paquetes sedimentarios que conforman las unidades de correlación delimitado en tope a base de discordancias o equivalentes a la hora de hacer una perforación de pozo, podemos a la hora de hacer de los datos sísmicos, a la hora de hacer las observaciones en el campo. A eso se refiere la estratigrafía secuencial. O sea, hace a la profundidad, observa, realiza cuál es, en qué, cómo se encuentra un pozo, cuál es el análisis que se debe tomar. A eso se refiere la estratigrafía secuencial. Siguiente. Bueno, ahí vamos a ver un sistemas de conjuntos sedimentarios. ¿Qué representa? Los sistemas de conjuntos sedimentarios pueden ser, representa el ensamblaje tridimensional de depósitos contemporáneos que está asociado a un segmento de curva eustática que puede ser identificado de carácter facies y registros eléctricos, ¿cierto? Habíamos dicho que hay diferentes tipos de fases. Habíamos hablado de la fase H, la fase S1, la fase S3, pero mediante esto podemos hacer podemos realmente conocer cómo se puede hacer. Siguiente. ¿Qué es un sistema transgresivo? Un sistema transgresivo se refiere a un conjunto de sedimentos depositados durante la subida del nivel eustático y formado por cada para secuencias retrogranantes. Frecuentemente se encuentran donde se encuentran minerales, donde se encuentran diferentes tipos de sedimento o donde se hacen los depósitos de sedimento. Sabemos que los sedimentos siempre se van a originar a las orillas de los mares, a las orillas de los ríos, y estos son transportados. Siguiente. Sistema de nivel bajo. Sistema de nivel bajo. Bueno, ¿a qué nos referimos con el sistema de nivel bajo? Cuando hablamos de sistema de nivel bajo, está relacionado a la presencia de sedimento de talud, en el cual separa los ambientes de la plataforma. Podemos decir cómo están formados, cómo está formado una cuenca submarina, cómo está formado o cómo realmente se forman los estratos. Podemos decir cómo surge, cuál es el camino que realiza, cuál es el camino que toma para hacer la formación de sedimentos. Bueno, siguiente. Ahí vamos a ver el sistema marginal de plataforma. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un sistema marginal de plataforma? Podemos decir que es una unidad estratigráfica regresiva que se forma durante un descenso relativo del nivel del mar y que se ubica entre los límites de la llanura, entre la llanura. O sea, que esto viene bajando por la llanura y llega a formarse diferentes tipos de sedimentos. Estos sedimentos quedan atrapados en la plataforma y llegan a formarse, podemos decir, pueden ser sedimentos, podemos decir que un sedimento siempre va a bajar de la llanura. De esa manera llega a formarse. Pero en este sistema marginal vamos a dar a conocer mucho más. En el siguiente, por favor.
Ahí vemos cómo están realmente formados. Podemos ver la sección condensada. Podemos decir que en un sistema, por ejemplo, podemos decir cómo está formado una, una formación de un cerro. Podemos decir que solamente contiene un sistema regresivo, discordancia, un sistema transgresivo. Si vamos aquí o si fuimos alguna vez por el torno, pasamos, ahí podemos ver claramente cómo está formado, cómo, cómo, cómo realmente está formado un sedimento, cómo está formado que viene desde arriba hasta abajo, cómo realmente está compuesto. Podemos ver en laminaciones, podemos ver los estratos, podemos ver las rocas, podemos ver diferentes tipos de roca, cómo vienen, cómo surgen, cómo se cree, cómo está formado. Siguiente, por favor. Parasecuencia. ¿Qué es una parasecuencia? Una parasecuencia podemos decir que es una sucesión de capas sedimentarias más o menos concordantes, genéticamente relacionadas, limitadas a la superficie, podemos decir, podemos dar a conocer que existen tres tipos de modelo. Uno sería progradacional, otro agradacional y el otro retrogradacional. Vamos a dar a explicar cada uno de estos. Por ejemplo, en el siguiente veremos, ahí podemos ver en la diapositiva claramente qué es una progradacional. ¿A qué es lo que pasa? ¿A qué se refiere? Se refiere cuando ocurre una tasa de sedimentos que es mayor la tasa de acomodación. Podemos decir, podemos ver, como habíamos dicho hace rato, que los sedimentos están formados en láminas, están formados en capas, están formados uno sobresaliente de otro, o otro sobresaliente de uno. Así está formado un sedimento. Pero vamos a ver cómo realmente están formados. Pero acá en progradacional tenemos un ejemplo claro, donde yendo por la angostura, yendo a donde, ¿cómo se dice? Por Samaipata podemos ver las formaciones de las rocas, cómo, cómo se llegó a formar. El mismo ejemplo que tenemos en la diapositiva. Siguiente. Ahora, agradacional. ¿A qué se refiere agradacional? Se origina cuando existe un equilibrio, perdón, se refiere cuando existe un equilibrio de tasas, tanto de sedimentación como de acomodación. Sabemos que habíamos dicho que en el siguiente que estos estratos, que estas laminaciones se acomodan. Con el pasar del tiempo, se acomodan tanto para adelante o pueden acomodarse tanto para atrás, pero siempre manteniendo la misma orden, como podemos ver ahí, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bueno, podemos ver la retrogradacional. ¿A qué se refiere retrogradacional? Se refiere cuando la tasa de sedimento es menor que la acomodación. Entonces, esto se refiere, va a ser menor, no va a ser igual que el otro. El igual se movía tanto para adelante o tanto para atrás. En cambio, este no va a ser lo mismo, ¿cierto? Siguiente, por favor. Identificación de secuencias. ¿Cómo podemos identificar las secuencias? Habíamos dado a conocer que hay diferentes tipos de secuencias. Habíamos hablado de identificar las fases S1, la fase H, la fase S2, la fase 11. Habíamos dado cómo funcionan o qué son,
si son granos mayores o son granos menores, habíamos dado a conocer. Por eso, para esta podemos, pero llegar a identificar mediante dos. Puede ser la secuencia Finnick o puede ser la secuencia Corsening. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la secuencia Finnick? Cuando hablamos de la secuencia Finnick, podemos decir que se trata de un cuerpo sedimento que está acumulado por una corriente de energía decreciente, como a la hora que corre por un canal. A la hora de correr por un canal, este puede ser a una velocidad, puede ser rápido, eh, puede ser, mm, puede ser de menor, pero sería, eh, a eso se llegaría a referir la secuencia Finnick. ¿Y a qué se refiere la secuencia Corsening? Por su parte dice que es de engrosamiento de grano hacia arriba, en el cual comienza con una evolución granumétrica. Siguiente. Identificación de las secuencias. Bueno, habíamos dado a conocer dos tipos de secuencias. Habíamos dado a conocer la secuencia de afinamiento y la secuencia de engrosamiento. Ahí podemos ver claramente qué son las secuencias, cada uno de eso. Bueno, en pocas palabras, en resumen, que sería que todo el tema que hemos desarrollado con el grupo ingeniero o personas que lo ven, que lo van a ver este video fue, o este tema fue de mucha importancia para nuestros compañeros, para todos los integrantes del grupo, sobre todo para todas las personas que trabajaron, todos que nos pusimos de acuerdo para hacerlo, tratar de hacerlo mucho más mejor, el video. Eh, fue, estamos dando a conocer las fases sedimentarias, cómo se, cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo podemos encontrar, todo eso. Pero sabemos que estas fases sedimentarias, aquí en pocas palabras, son ¿qué es? ¿Qué puede ser? Son un conjunto de rocas sedimentarias, como habíamos hablado, que se distinguen de otras, de su geometría, que se puede distinguir de su estructura, cómo está formado, de todo eso. Que nunca se nos olvide, por ejemplo, la palabra sedimentaria, ¿qué? Habíamos mencionado la palabra sedimentaria, ¿qué son? Son todas las rocas químicas y bioquímicas que están formadas por sedimentos, por la acumulación de sedimentos. Eso es la palabra sedimentaria. Eso. ¿Cómo están formadas? Puede ser por la presión, por la temperatura, o cómo, cómo que son transportados. Eso. Cuando hablamos por ejemplo, una parte hubo, cuando había hablado mi persona de las trampas estratigráficas. ¿Qué es una trampa estratigráfica? En pocas palabras, una trampa estratigráfica es, es una estructura geológica que hace posible que el petróleo no escape, sino que quede atrapado. Que quede atrapado. ¿Y quién lo hace que quede atrapado? Una roca permeable. Bueno, este tema fue de mucho interés. Cualquier consulta, siguiente, cualquier consulta, algún tema, no sé si tiene alguna pregunta, ingeniero, usted nos lo puede hacer aquí abajo, puede dejar un comentario, puede hacer un comentario para que no sé, un comentario, si le gustó el video o qué opina. Bueno, espero que le guste el pro- la presentación que lo hicimos. Muchas gracias, me despido.